en corriente. Esas son las 7 magnitudes fundamentales que existen de estudio. Las primeras 3 corresponden a lo que es masa, longitud y tiempo. Estas primeras 3 que tenemos por acá son las que más utilizamos en nuestro día a día. El resto son como consecuentes, ¿verdad? Del proceso. Las magnitudes se expresan con unidades de medición. Por ejemplo, ¿cómo expresamos lo que es la parte de kilómetros por hora? Y vamos a ver, kilómetros por hora. Entonces, esta es una magnitud, pero esta magnitud se puede expresar a través de unidades de medida. ¿Cuál es la unidad de medida que corresponde a los kilómetros por hora? Usted rápido lo identifica en física como la rapidez. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de kilómetros por hora. Entonces, ahí es donde relacionamos los términos de movimiento físico o de reacciones físicas con lo que son las magnitudes. Si yo hablo, por ejemplo, de minutos, ¿cuál es la unidad de medida o a qué relaciono esta unidad de medida? Yo la voy a relacionar a lo que es el tiempo, ¿verdad? Ok, invirtamos la cosa. Cuando yo hablo de área, cuando nosotros hablamos de área, estamos hablando de metros cuadrados. Cuando yo hablo de longitud, estamos hablando de metros nada más. Ojo, metros. La longitud se mide en metros. El área se mide en metros cuadrados. Si yo hablo de masa, ok, la masa la medimos en kilogramos. Y si hablamos de tiempo, específicamente tiempo, ya sabíamos que tenemos el minuto, pero yo también puedo agregar el día, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros relacionamos lo que son las magnitudes, cómo se pueden expresar las magnitudes con cada una de sus unidades, dependiendo de la naturaleza o el uso que se le va a dar a cada una de las magnitudes. Los tipos de magnitudes físicas hay una forma de clasificar las magnitudes físicas y esta puede ser a través de su definición o a través de lo que es su concepto, ¿verdad? Las magnitudes físicas las podemos clasificar en magnitudes fundamentales, pregunta de examen, o magnitudes derivadas. Estas son la clasificación de las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes físicas fundamentales? Estas son todas aquellas que su definición nos dicen que no tienen necesidad de acudir a ninguna fórmula. Entonces aquí le podemos poner no utilizan fórmulas. Eso quiere decir que las derivadas sí se obtienen a través de lo que es una fórmula. Las magnitudes físicas fundamentales, la forma de expresarla es utilizando una única magnitud y se puede obtener o determinar mediante lo que es una medición directa o lo que es una observación directa. Ya vamos a ver un ejemplo. Y lo que son las derivadas, las magnitudes físicas derivadas provienen o se obtienen a través de una forma indirecta, es decir, a través de una combinación matemática o a través de una fórmula, ¿verdad? Entonces aquí sí vamos a utilizar fórmulas. Y estas fórmulas me van a permitir relacionar a más de una magnitud para poder obtener un resultado. Entonces, las derivadas, su nombre nos lo está diciendo, tenemos que utilizar una fórmula para obtenerlas porque provienen de otra magnitud fundamental para lo que es su resultado. Luego, los tipos de medidas. Los tipos de medidas que nosotros tenemos o las que podemos aplicar de acuerdo a las magnitudes o de acuerdo a la naturaleza de los datos que tenemos medidas que son directas, ¿verdad? Esas son medidas directas. ¿Qué es una medida directa? Es aquella que se realiza aplicando o utilizando un aparato para medir una magnitud. Por ejemplo,
¿Medir la magnitud de una cinta métrica? Ah, ok. ¿Puedo medir la longitud, perdón, con una cinta métrica? Claro que sí. Yo quiero medir una mesa. Entonces usted me dice, ¿cómo hacemos para medir la mesa? Utilicemos una cinta métrica. Entonces yo estoy utilizando ya un aparato de medición para que me dé un resultado exacto. ¿Cuánto es lo que mide la mesa? ¿Ok? Entonces ahí nosotros aplicamos tipos de medida directas. ¿Qué otro tipo de medidas tenemos? Tenemos las medidas indirectas. ¿Qué son las medidas indirectas? Y es un término que lo vamos a ir incorporando, indirectas. Las medidas indirectas son todas aquellas que se obtienen mediante los cálculos o a partir de otras mediciones. Ah, ok. Entonces eso nos da lugar a que comprender que las magnitudes físicas pueden ser fundamentales o derivadas. Fundamentales, las medidas directas, las que obtenemos sus datos a una impresión simple o por simple inspección, nosotros ya lo identificamos de forma rápida. Las medidas derivadas o las magnitudes derivadas son todas aquellas medidas indirectas que nosotros necesitamos utilizar un proceso o hacer una operación para obtener su cálculo. Y esto va a ser a partir de otras mediciones. Por ejemplo, podemos calcular el valor de los gramos si solo tendríamos que medir directamente lo que es la aplicación de una fórmula o de un valor X. Podemos ver que calcular lo que sería un gramo, un kilogramo, siempre va a depender de otra operación para obtener su resultado. Entonces, cuando hablamos de medidas indirectas, estamos hablando siempre de las magnitudes derivadas. Y cuando hablamos de medidas directas, estamos hablando de lo que son medidas directas, estamos hablando de las fundamentales. Los tipos de medida me dan un parámetro o me dicen que las medidas directas siempre van a ser utilizadas a razón de algo que ya está estipulado. Por ejemplo, y vamos a borrar por acá y vamos a poner un par de ejemplos. Si yo le digo, tengo el tiempo, tengo el factor área, tengo el factor longitud, tengo volumen, tengo velocidad. Agreguemos la masa por aquí. ¿Yo puedo clasificar estas medidas? Claro que sí. La masa, yo sé que es una medición directa o una magnitud fundamental, ¿verdad? Porque es algo que lo obtenemos de primera mano. El tiempo sigue siendo una medición directa. Usted le dice, pasaron 5, 6 minutos, 1 hora, 2 horas. Es un tiempo directo, es una magnitud directa, es una medición directa. El área, tenemos que utilizar una fórmula. El área utiliza lo que es una fórmula. Entonces es una magnitud derivada o una medición indirecta, porque utiliza una fórmula. La longitud es una medición directa, porque usted utiliza cualquier instrumento para medir una regla, una cinta métrica, entonces usted ya, una yarda, incluso usted ya tiene una medida directa. La velocidad utiliza una fórmula para determinar la velocidad de un objeto, de un vehículo, de un de un animal corriendo, de usted corriendo, eso utiliza una fórmula de ventana. Entonces, eso quiere decir que es una medición, que utiliza una fórmula, por ende es derivada o una medición indirecta. Y la velocidad también utilizamos una fórmula, entonces es una magnitud derivada. Veamos un pequeño ejemplo. Si yo tengo lo que es un cuaderno y yo le digo cuál es el área o cuál es el área
es una magnitud fundamental o una magnitud derivada en lo que es el cuaderno. ¿El área de este cuaderno es una magnitud fundamental o es una magnitud derivada? A modo de pregunta, ¿ok? Tratemos de analizar un poquito. Entonces, el área, ¿cómo determinamos el área de este cuaderno? El área siempre va a ser una magnitud derivada, acuérdense, porque es una fórmula. Y para poder calcular el área de la portada de nuestro cuaderno, necesitamos medir dos cosas. ¿Qué necesitamos medir? El largo del cuaderno y el ancho del cuaderno. Ok, entonces esto está compuesto por dos magnitudes fundamentales. Yo le puedo decir el área se calcula multiplicando el largo por el ancho. Ok, el área es igual al largo por el ancho. Si esto es así y nosotros le asignamos valor, le puedo decir que el largo, el cuaderno tiene 30 centímetros. Y de ancho, esto tiene lo que son 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, si el área es igual al largo por el ancho, estamos hablando que tenemos que multiplicar 30 centímetros por 20 centímetros. ¿Ok? Si yo resuelvo esta fórmula, el área va a ser igual a 600 centímetros cuadrados. De esta forma, yo he determinado que esta es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque proviene de obtener dos magnitudes o dos mediciones directas para poder tener un resultado específico de lo que andamos buscando. Entonces, para calcular el área se requiere aplicar una fórmula. Área igual a largo por ancho. Y para expresar las unidades se expresarían en centímetros cuadrados, porque estamos multiplicando lo que son las unidades. Por esa razón decimos que el área es una magnitud derivada para el caso que tenemos de la portada. ¿Verdad? Ok, dentro siempre de los tipos de magnitudes, tenemos que saber o estar atentos que hay explicaciones o que hay motivos o razones de ser por los cuales hay ejercicios que necesitan un poco de nuestra atención para poder ser resueltos. Vamos avanzando por acá. Por ejemplo, ¿a qué magnitud se deriva si yo le digo en un viaje, si tenemos un viaje, y le vamos a poner un viaje de Santiago? O pongámosle mejor, Santiago Texacuango está muy cerca. Pongámosle un viaje de Chalatenango, le vamos a poner a Chalate. De Chalate lo vamos a poner a San Salvador. En esa distancia recorrida, aproximadamente, yo recorrí 690 kilómetros, por decir algo, en un tiempo de 8 horas. ¿Ok? Yo voy a definir el 690 kilómetros como la distancia recorrida. Y las 8 horas la voy a definir como el tiempo que me tardé en recorrer esa distancia. Ok. Necesito determinar o verificar cuál es la velocidad promedio que me tardé si fui en vehículo o la velocidad que utilicé para recorrer esa carretera, ese camino en un periodo de 8 horas. Es un ejemplo, es un ejemplo. Se sabe que el recorrido de la distancia es menos, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que empezar a comprender es, voy a multiplicar, voy a dividir, ¿qué voy a hacer? Entonces tenemos kilómetros de distancia versus lo que son
horas. Ah, ok, entonces lo que yo ando buscando es una velocidad. La velocidad es igual a kilómetros sobre horas. Este parámetro ya me dice que yo tengo que dividir estos datos para poder obtener la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la distancia entre el factor tiempo y esto me va a dar igual a lo que es eh, la distancia entre el factor tiempo. Tengo 690 kilómetros entre 8 horas. ¿Ok? Esto me va a dar igual a 86, 25 más o menos kilómetros sobre hora. Esa es la velocidad que yo llevaba en la carretera para poder llegar de un punto a otro. Entonces yo puedo afirmar que en el vehículo yo realicé el viaje a una velocidad promedio de 86,25 kilómetros por hora, porque me traigo sus unidades también, ¿verdad? Ahora bien, podemos afirmar que la velocidad es una magnitud derivada, porque es una magnitud derivada, porque yo ya sabía cuál era la distancia y cuál era el tiempo que había involucrado recorrer hasta ese lugar, ¿verdad? Lo que no conocía era la velocidad. Entonces, como ya conocía algunos términos, a eso se le conoce como la velocidad se convierte en una magnitud derivada. Ok, continuemos. Más adelante les voy a dejar una pequeña práctica por ahí, pero para que vayamos comprendiendo los términos. Si yo de repente le digo, determíneme si la velocidad de 120 kilómetros por hora es una magnitud fundamental o es una magnitud derivada, usted sabe que la velocidad es una magnitud derivada. ¿Qué otro ejemplo de magnitud derivada tenemos? El volumen. Si yo le doy un volumen de 250 centímetros cúbicos, ok, yo ya le estoy dando un dato, pero el volumen es una magnitud derivada, depende de otros valores para poder obtener su resultado. Un ejemplo de magnitud fundamental, que yo le diga, la distancia recorrida es de 60 millas. Ah, ok, entonces yo aquí ya le estoy dando un valor que es único, porque yo puedo determinarlo de forma directa. Entonces, esto es una magnitud fundamental. ¿Qué otro tipo de magnitud puede ser fundamental? Que yo le diga, mire, ahorita estamos a una temperatura de 38 grados centígrados aquí grabando este video. Ah, ok, perfecto. Entonces, como ya le estoy dando un valor exacto, esto se convierte en una magnitud fundamental. De repente yo le digo, la clase dura 2 horas con 15 minutos. Ah, ok, le estoy diciendo que dura 2 horas con 15 minutos. Le estoy dando un valor exacto en relación al tiempo. Esto sigue siendo una magnitud fundamental porque no utilizo otra fórmula para obtener cuál va a ser su resultado. Las magnitudes físicas no solo las puedo clasificar en magnitudes de tipo fundamental o de tipo derivada, no, las magnitudes físicas se pueden clasificar en escalares y vectoriales. Entonces, ya que hemos comprendido que es una magnitud fundamental y que es una magnitud derivada y que eso depende de cómo es la medición, entonces hoy clasifiquémoslas, hagamos las tipologías. Las magnitudes pueden ser o magnitudes escalares o pueden ser magnitudes vectoriales. ¿A qué me refiero con el término escalar? Estas se expresan, o más bien están solo expresadas en lo que son números y en una unidad de medida, ¿ok? Estas se expresan en números y en unidades de medición. Ejemplo, lo que puede llegar a ser la masa, el término masa, el término tiempo, el tiempo longitud. Se sabe que
Yo le puedo decir, yo tengo 5 horas. ¿Ok? Ahí estamos hablando de una magnitud escalar. Le estoy dando un número, le estoy dando un dato, a la par le estamos poniendo una unidad. Si yo le digo 6 metros, ay, ok, el 6 es la unidad y la medida sería el metro, ¿verdad? Pero también tenemos magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Son todas aquellas que para expresarse requieren un número, una unidad de medición, una dirección y un sentido. Ah, ok, entonces estas requieren un número, una unidad de medición y requiere lo que es una dirección y un sentido, ¿ok? Entonces ahí con estos últimos dos términos entra lo que es el valor de vectorial. ¿Cuál es un ejemplo de magnitudes vectoriales? Ejemplo de magnitudes vectoriales. La fuerza, la velocidad, etcétera. Esos son ejemplos de magnitud vectorial. ¿Por qué? La fuerza ejercida sobre un objeto tiene un determinado valor. Ah, ok, ahí tenemos el valor. Se aplica en un sentido específico. Yo puedo o empujar o jalar, ¿verdad? Pero estoy aplicando un sentido a lo que es la fuerza. Yo puedo determinar una dirección. ¿Para qué voy a empujar? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué voy a lanzar? ¿Hacia dónde voy a lanzar? La velocidad, por ejemplo, de un viaje tiene un determinado valor y eso se puede desarrollar a través de lo que es una dirección o lo que es un sentido. Esto es pregunta para examen. ¿Cuáles son los tipos de magnitudes? ¿Cómo los podemos clasificar? Se pueden clasificar de acuerdo a si son fundamentales o si son derivadas. Se puede clasificar en escalares o vectoriales. Las escalares ustedes saben que tienen un valor, un número, tienen unidad de medición, como lo son la masa, el tiempo, la longitud, pero las vectoriales, ustedes saben que no solo se expresan en números, sino que también tienen en el número la unidad de medición, pero le agregamos la dirección y el sentido. Tal es el caso de la fuerza, la velocidad, ¿verdad? Las magnitudes vectoriales, como su nombre nos lo indica siempre, se representan a través de vectores. ¿Qué es un vector? Esto. Si yo hago una tipo flechita, esto es un vector. Los vectores siempre tienen magnitud, dirección y sentido. Esas son las partes del vector. Magnitud, dirección y sentido. La magnitud puede ser el módulo o el valor absoluto que obtiene ese vector. La dirección es hacia dónde va y el sentido es el grado de pertenencia que tiene lo que es el vector. ¿Qué otros ejemplos tengo acerca de magnitudes vectoriales? Un torque, una fuerza, una velocidad, todo esto que abarca lo que son los términos de velocidades entran en lo que es magnitudes vectoriales. Los tipos de magnitudes entonces pueden ser magnitudes físicas, fundamentales o derivadas, vectoriales o escalares. Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos la distancia, pero la distancia decimos que es un valor escalar. Tenemos también lo que es, pongamos otro ejemplo, la fuerza. La fuerza es una magnitud derivada, pero que también es vectorial, porque yo puedo aplicar el término vectorial para ambos. Veamos qué más tenemos dentro de lo que son las magnitudes. Acordémonos que para las magnitudes entra lo que es el sistema de unidades de medida, que es prácticamente el conjunto de unidades que permiten diferenciar las reglas y los patrones establecidos en cuanto a términos de medición. ¿Cómo están estructuradas estos sistemas? Pues comúnmente las medidas están estructuradas como una unidad base que nos va a permitir diferenciar lo que son múltiplos y submúltiplos de datos. Por ejemplo, el sistema internacional, en el sistema internacional la longitud tiene por unidad base el metro.
El metro, pues, tiene como unidad el kilómetro, el múltiplo, el centímetro, y como su múltiplo también está el mismo metro. Entonces, va a depender mucho de lo que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Las magnitudes físicas siempre va a involucrar un alto grado de razonamiento en lo que es la teoría. Vamos a dejar este video por acá para que no se alargue mucho y después vamos a continuar con una segunda parte.